Hola, en este nuevo video o trabajo estaremos hablando de cómo la relocalización industrial modificó el mapa productivo mundial y cómo China, a través del liderazgo de Deng Xiaoping, que estaremos hablando mucho más adelante, logró transformarse en una de las potencias económicas más grandes del mundo, siendo hoy en día una de las principales. Veremos también en cómo influyeron las políticas económicas occidentales, especialmente estaremos centrándonos en el monetarismo y el neoliberalismo, el desarrollo tecnológico, la historia propia del mundo oriental y el papel de Japón y los tigres asiáticos. Y ya como último estaremos haciendo como una breve reflexión de las ventajas y las desventajas de todo este proceso, en el cual estaremos hablando a continuación. Ahora voy a hablar sobre uno de los presidentes más importantes de China, Deng Xiaoping, y cómo logró transformar a una China pobre en la potencia que conocemos por hoy. Deng Xiaoping asumió el liderazgo a fines del año 1978, después de la muerte de Mao Zedong, en un momento muy crítico para el país. En ese entonces, China atravesaba una situación de pobreza extrema, con hambrunas generalizadas y una economía prácticamente rural y atrasada, donde alrededor del 70% de los trabajadores eran campesinos o ganaderos. Es entonces que, frente a este panorama, Deng comprendió que era necesario un cambio profundo en el modelo económico. Así, impulsó una serie de reformas conocidas como las Cuatro Modernizaciones, que buscaban transformar la agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y tecnología. Una de las decisiones más importantes fue la apertura al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera, especialmente a través de la creación de zonas económicas especiales, en regiones como Shenzhen, donde las empresas extranjeras podían instalarse con menos restricciones. Gracias a estas medidas, China comenzó a recibir grandes flujos de capital extranjero, tecnología y conocimientos técnicos. Además, factores como la mano de obra barata, la disciplina laboral y las inversiones masivas en infraestructura convirtieron al país en un destino muy atractivo para las industrias occidentales. Sin embargo, este proceso no fue fácil. China tuvo que enfrentar varios desafíos y consecuencias derivados de su rápida industrialización. Algunas de estas consecuencias fue el aumento de la contaminación ambiental, la desigualdad regional entre las zonas urbanas y rurales y el incremento del costo laboral a medida que la economía del país crecía. Pese a ello, el país mantuvo un crecimiento sostenido durante décadas, sacando a millones de personas de la pobreza y posicionándose como una potencia manufacturera mundial. Mientras tanto, en Occidente, durante los años 80, se desarrollaba una transformación económica impulsada por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Estas políticas, conocidas como monetarismo y neoliberalismo, proponían reducir la intervención del Estado, privatizar empresas públicas y fomentar el libre comercio global. Estas medidas llevaron a muchas grandes empresas a buscar mayores ganancias, trasladando su producción hacia regiones con costos laborales más bajos, como el sudeste asiático y principalmente China, como estábamos hablando hace un ratito. La relocalización industrial occidental y la apertura económica china se complementaron mutuamente. Mientras las empresas occidentales reducían costos, China obtenía inversiones, tecnología y empleo. Este intercambio fue una de las bases del crecimiento chino en las décadas siguientes.
Otro factor fundamental fue la revolución tecnológica de los años 80 y 90, marcada por los avances en informática, telecomunicaciones e Internet. Estas innovaciones permitieron que las empresas pudieran coordinar sus actividades a nivel global, haciendo más eficiente la producción y el comercio. China supo aprovechar este contexto incorporando tecnología extranjera y con el tiempo desarrollando su propio sector tecnológico. En las últimas décadas, China pasó de ser un país productor de bienes baratos a convertirse en un líder mundial en innovación, con empresas tecnológicas como Huawei, Xiaomi, Alibaba y Tencent, que compiten globalmente. Además, el país ha logrado destacarse en sectores de alta tecnología como el 5G, la inteligencia artificial, la robótica y el comercio electrónico, consolidando así la visión de Deng Xiaoping de una China moderna, poderosa y abierta al mundo. Ahora ya como último estaremos hablando de la historia oriental, de Japón y los tigres asiáticos. Antes del ascenso chino, Japón había sido el modelo de desarrollo asiático. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una gran industrialización y rápida con fuerte inversión estatal, educación técnica también y alianzas con empresas privadas. Este éxito rotundo inspiró a los llamados tigres asiáticos, que estaban formados por Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, aplicando estrategias similares: promoción de exportaciones, inversión en educación y modernización tecnológica. Cuando China inició en sus reformas, se inspiró en ambos casos y los adaptó a su tamaño y características políticas. Así, el modelo asiático de desarrollo se consolidó como una alternativa al capitalismo occidental. Básicamente, Japón lo que hizo fue ser el primero en industrializarse y tener avances tanto en el tema de la educación, en lo estatal y lo tecnológico. Después los tigres asiáticos vieron y hicieron lo mismo, aplicando las mismas estrategias o similares a las que Japón tuvo que aplicar, y China tomó de ambos ejemplos, aprendió de ambos casos y los amoldó a las condiciones que ellos tenían, haciendo que el modelo de desarrollo asiático tenga mucha más relevancia y sea tomado en cuenta como por lo menos como una alternativa al capitalismo occidental. Ya para finalizar vamos a estar hablando de las ventajas y las desventajas de todo esto. Empezando por lo bueno, vamos a empezar por lo bueno. En las ventajas tenemos, como estamos viendo a continuación, tenemos un crecimiento económico acelerado. China pasó de ser un país rural a ser una segunda potencia mundial. O sea, pasó de tener la gran mayoría de habitantes viviendo en el campo y capaz está muriendo de hambre quizás por no tener una industrialización bien o del todo buena, a ser hoy en día una de las potencias mundiales luchando con países como Estados Unidos. Y todo esto en un lapso muy corto de tiempo. Y justamente vamos con lo siguiente, que es la reducción de la pobreza. Como habíamos hablado anteriormente, la gran mayoría de gente vivía en el campo. Por lo tanto, la gente no era muy rica, capaz y tenía y era lo suficiente, tenía con lo suficiente como para poder vivir y mantener a su familia. A día de hoy ya no pasa eso, la pobreza, si bien sí hay gente pobre, pero está muy reducida a lo que era anteriormente. Desarrollo tecnológico y urbano, teniendo unas grandes inversiones en infraestructura, transportes y energías. Y ya como último tenemos la integración global, siendo que China se convirtió en una pieza clave del comercio internacional, llegando a todas partes del mundo. O sea, hoy en día ya es normal y no es nada raro ver algún objeto o algo que
diga que está hecho en China, por lo tanto tuvo un gran alcance masivo hacia todas las partes del mundo. Ahora, yéndonos para el lado malo, tenemos las desventajas. Tenemos la desigualdad social, donde las zonas urbanas se desarrollaron muchísimo más rápido que las rurales. Después tenemos la contaminación ambiental, sufriendo China unos altos niveles de polución. Después tenemos la dependencia externa, ya que a sus comienzos China necesitó y dependió inicialmente del extranjero, de la demanda que traía el extranjero. Y ya como último tenemos pérdidas de empleos en Occidente, generando esto conflictos sociales. Y ya ahora como conclusión, llegamos a que la relocalización industrial fue uno de los procesos más importantes de la globalización contemporánea. China, bajo las reformas de Deng Xiaoping, supo aprovechar mucho estos cambios, convirtiéndose hoy en día en una de las potencias más grandes, tanto en lo industrial como en lo tecnológico. Este proceso estuvo influido por la política monetarista occidental, los avances digitales y las experiencias previas de los demás países orientales, como ya habíamos mencionado anteriormente, que eran los casos de Japón y de los tigres asiáticos. Sin embargo, su éxito trajo muchos desafíos nuevos, tanto sociales, ambientales y geopolíticos, más allá de también conflictos con otros países, como es al día de hoy contra Estados Unidos, pero que eso ya sería un tema aparte. Hasta acá sería todo este video. Muchas gracias.